Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Hoy vamos a iniciar el capítulo 13 de la epístola a los Romanos. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y después pondremos este tiempo en sus manos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya ahora levantarnos del sueño, porque ahora está más cercano de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a iniciar. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella conocemos tu voluntad, la cual es agradable y perfecta. Y rogamos, Señor, que nos dirijas a través de este tiempo, que nos hables a través de tu bendita palabra y que podamos, Señor, nosotros tomar decisiones para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, rogamos tu dirección, tu compañía, y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aquí empezamos con una parte que para muchos es un problema. Someterse a las autoridades. ¿Por qué me he de someter a las autoridades? Y es que nosotros constantemente cuestionamos a la autoridad si hace lo bueno, si hace lo malo, si es corrupto, si no es corrupto. Todo el tiempo se está hablando de política, todo el tiempo se habla de los políticos, todo el tiempo se habla de los servidores públicos. Y regularmente no es para bien, aunque en algunos casos podríamos decir que han hecho las cosas bien, pero en otros casos no. Y todo va a depender del lado en que se encuentre. Muchas veces la gente solo defiende al candidato o al servidor por el partido en el que se encuentra y porque es afín a ese partido. Y entonces todo lo hace mal, porque como no es de mi partido, lo desecho. Y como
es de mi partido, lo aplaudo, aunque esté haciendo las cosas mal. Y entonces de ahí, de alguna forma, necesitamos tener un criterio, no para juzgar, no para criticar, sino para hacer lo que Dios dice. Y aquí dice, sométase. Y este verbo es el mismo que utiliza el apóstol Pablo en Efesios 5:21 cuando le dice a la mujer que se tiene que someter a su marido, que el marido se tiene que someter al Señor. Es el mismo verbo, tal forma que la sujeción a las autoridades es igual que la mujer se sujete al marido y que los maridos nos sujetemos a Dios. Así que sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuáles son las autoridades superiores? Bueno, las que gobiernan en nuestros mundos, bueno, en nuestros países, en nuestros estados, en nuestros municipios. Ellos son nuestra autoridad. Quizás no nos gusta su forma, tal vez no nos gusta sus tendencias, no nos gusta su forma de hacer las cosas, pero digamos que nosotros estamos para hacer lo que Dios manda y para no hacer lo que Dios no nos manda. Entonces nosotros debemos de someternos a la autoridad mientras la autoridad no nos mande a hacer algo que Dios prohíbe y a no hacer algo que Dios nos manda. La autoridad de alguna manera tiene que estar en su punto de a lo que está mandado, a lo que digamos es su obligación. La autoridad, por supuesto, no se tiene que meter en los asuntos espirituales. Entonces, por eso el Señor Jesucristo lo va a dividir de esta forma, cuando dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que, por esta razón, la iglesia no tiene que estar inmiscuida en cuestiones políticas, ¿verdad? Allí ya se oye que un pastor es candidato a... No. O sea, en mi pueblo hay un dicho, no sé si usted lo conozca, pero ese dicho dice, machete, estate en tu vaina. O también otro, ¿verdad? Que a lo mejor es mucho más conocido, zapatero a tu zapato. Y es que el ministro de Dios tiene que estar en las cosas de Dios. No, es que hay mucha corrupción y de alguna forma hay que arreglar esto. Bueno, yo soy de la idea que una manzana buena no va a sanar a una caja de manzanas podridas. Es realmente lo opuesto. Si no era corrupto, se va a corromper. Por las buenas o por las malas. Es complicadísimo. Ahora, creo que los cristianos deben participar, pero no los líderes espirituales, no la iglesia, ¿verdad? La iglesia no debe hablar de política, no debe meterse en asuntos de, les voy a decir por quién van a votar, no. La iglesia tiene que ser capaz de tener digamos, la sabiduría y también, pues, el sentido común para votar por una persona. No está votando por un partido, está votando por una persona. Entonces tiene que ver las cualidades de carácter de la persona y en base a las cualidades de carácter. Ahora, sin embargo, llegamos al punto que Dios va a poner a quien Él quiere. En el momento que el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos, precisamente el emperador de Roma es Nerón. Un hombre que sin lugar a dudas no es un buen hombre, no es un buen gobernante, no es una buena persona. Y sin embargo, Dios lo puso en ese lugar, en el momento de la historia que necesitaba estar, y es que Dios va a cumplir su propósito a través de los gobernantes. Así como alguno dirá, pero Dios puso a Hitler, por supuesto. Dios lo puso. Así como puso a Nabucodonosor, Dios pone y Dios quita reyes.
Sin embargo, el corazón del rey está en la mano de Dios, porque no hace nada que Dios no autorice que haga. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo está siendo cuestionado por Pilato? Pilato le dice, ¿no sabes que te puedo liberar? Y entonces el Señor Jesucristo le dice, ¿no sabes que no tienes la autoridad que Dios te dio? Así que vas a hacer lo que Dios dice que vas a hacer. ¿Y qué tenía que hacer? Pues mandarlo a la cruz, porque ese era el plan, porque estaba escrito, porque era el tiempo, el momento que Dios había decidido en la historia para que nuestro Señor y Salvador Jesucristo muriera en esa cruz. Así que por Dios han sido establecidas. Verso 2, de modo que quien se opone a quien, a la autoridad, a lo que está puesto por Dios, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Y aquí empezar un poquito en el sentido de los gobernantes, de alguna forma, tienen que ver con nosotros en los impuestos. Es en lo que más, digamos, nos vamos a relacionar con el gobernante. Pero si un gobernante prohibiera, por ejemplo, que se cerraran todas las iglesias, no se pueden congregar, entonces el cristiano tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque por encima de esa autoridad está Dios. Si el gobernante se le ocurriera decir no se permite leer la Biblia, entonces los cristianos debemos seguir leyendo la Biblia, porque nos están tratando de prohibir algo que Dios manda. Si el gobernante dice vamos a hacer una ley para que nadie le invoque a otro rey que no sea al gobernante, entonces nosotros vamos a seguir orando a nuestro rey de reyes y señor de señores, vamos a seguir haciendo las cosas que él nos manda. Así que nosotros debemos de alguna forma hacer lo que el gobernante nos dice cuando esto no va contrario al mandamiento de Dios. Así que si usted me pregunta, ¿tenemos que pagar impuestos? Es la misma pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. Debemos dar impuesto al César. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que la respuesta es sí, debemos de. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y hasta tenemos un dicho popular que dice el que nada teme, el que nada debe. Y de alguna manera nosotros debemos de conducirnos de la mejor manera. De hecho, creo yo y pienso, y es algo que nos cuesta trabajo, pero los cristianos debiéramos de ser los ciudadanos de excelencia. Debiéramos ser los mejores ciudadanos. Los ciudadanos que pagan sus impuestos, que cumplen con las leyes, que conducen correctamente un vehículo, que respetan las leyes peatonales, que respetan las leyes civiles, las leyes que han sido puestas por los gobiernos, las respetan. Y entonces de alguna forma recibiríamos alabanza precisamente porque somos buenos ciudadanos. ¿Sabe? Hay mucha gente allí estirando, aflojando cómo evadir impuestos. Y hasta hay un dicho por ahí que dicen lo que está permitido no está prohibido. Y entonces dicen, bueno, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro para no pagar impuestos. Pero, y sin embargo, cuando vemos las calles todas hechas pedazos, decimos, wow, o sea, ¿dónde están nuestros impuestos? Pero si no los pagamos, ¿cómo exigimos a la autoridad? Entonces, de alguna forma, sabemos que tenemos muchos servicios, porque no voy a entrar en detalle, pero la autoridad se debe encargar de ello. Entonces, si bien o mal, ¿verdad?, lo hacen o no lo hacen, Dios pedirá cuenta de ellos.
como así pedirá cuenta a nosotros de qué hicimos con sus mandamientos. Verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Aquí la palabra servidor, yo creo que le va a, si no lo conoce, si no lo sabe, le va a sorprender la palabra que el apóstol Pablo usa para servidor de Dios. Diácono. Ah, sí. Los gobernantes son diáconos de Dios. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo? Bueno, es la palabra que el apóstol Pablo utiliza para decir servidor de Dios. Y de alguna forma todos servimos de una manera indirecta o directa a nuestro Dios. Es más, yo quiero decirle que Satanás sirve a Dios, aunque él no quiera hacerlo, porque hace la voluntad de Dios. Recuerde, nada en el mundo es hecho si no es la voluntad de Dios. Y usted se meterá a lo mejor en preguntas como diciendo, es la voluntad de Dios que haya robos, que haya asesinatos, que haya esto. Bueno, recuerde, la voluntad de Dios se divide en dos: su voluntad absoluta y su voluntad permisiva. Dios ha permitido, por el endurecimiento del corazón del hombre, que el hombre haga su voluntad. En este sentido, cuando lo vimos en Romanos capítulo 1, dice que Dios entregó al hombre a pasiones ¿qué? Vergonzosas. Los entregó a la retribución debida a su extravío. Usted dirá, pero ¿por qué lo permite? Bueno, porque de alguna forma, a través de las circunstancias, hemos de conocer a Dios. Y esa persona, cuando muera, va a entregar cuenta a Dios y va a arder en el infierno, mientras que uno que obedece a Dios, que ama su palabra, que sigue a Jesucristo, tendrá la vida eterna. Recuerde, en esta vida estamos simple y sencillamente de paso. Es momentáneo, como la neblina. Usted pregúntele a la persona que tiene 80, que tiene 90 años, si se acuerda cuándo fue que pasaron esos años. Dice que son volando. No se dieron cuenta. Es más, uno mismo se da cuenta a qué horas tengo la edad que tengo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos de paso y estamos de paso para hacer la voluntad de Dios. Así que no se preocupe por lo que hagan los gobernantes, no se preocupe por lo que hagan los asesinos, los ladrones, los violadores. Ellos ya tienen su recompensa, ellos ya tienen su merecido. De quien debemos de ocuparnos es de nosotros mismos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. O sea, en lo que juzgas a otros, ¿tú haces lo mismo o peor? Mejor no juzguemos y vigilemos nuestra vida. El que piense estar firme, mire que no caiga, también dice la Escritura. Vamos al verso 5. Dice así: por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, sabemos que si yo digo, no hay un policía de tránsito, yo me voy a pasar el alto, voy a conducir a exceso de velocidad, aunque sé que no es correcto. Es curioso, ¿no? Porque cuando uno va en la carretera, ¿no? Y va, y de repente los trayectos son largos y uno ya quisiera llegar, ¿no? Porque ya quisiera llegar, se desespera uno y le pisa uno el pedal. Y ahí está el letrero, el aviso, máximo 110, máximo 120. Yo me doy cuenta que voy a 120 cuando tengo que ir a 110, me doy cuenta que voy a 130 cuando tengo que ir a 120. Pero digo, un ratito, y veo al policía de tránsito, ¿y qué hago? De manera inmediata. O veo al federal de caminos, en este caso en la carretera, ¿qué hago inmediato? ¿Verdad? Porque estoy haciendo algo incorrecto, porque no estoy respetando el señalamiento que me dice. Pero si yo voy a la velocidad permitida, obedeciendo
y veo al policía federal, ¿qué hago? Nada. Estoy confiado porque estoy haciendo, ¿qué? Lo correcto. Así que nosotros de alguna manera debemos de andar confiados si estamos haciendo lo correcto. Nuevamente el dicho, el que nada debe, nada teme. Entonces, si respetamos las leyes, vamos a vivir más tranquilos y vamos a tener una conciencia mejor. Verso 6. Pues, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Y es para, de alguna manera, el bienestar nuestro. A veces uno piensa y dice, bueno, yo pago los impuestos y me gustaría a lo mejor que el gobierno se encargara de pintar mi casa, de que si tengo un desperfecto, llamarlo y decirle, oye, se me tapó la cañería, ven y arréglala. Y entonces, pues dice, pues para eso pago un impuesto. Sin embargo, yo creo que hay cosas que están, digamos, en responsabilidad de y en responsabilidad de. Y yo creo que también debemos de ser responsables de lo nuestro, cuando debemos de alguna forma, pues, si nos gusta que nuestra casa esté despintada, pues dejémosla así, pero si nos gusta pintada, pues tenemos que agarrar y pintarla, mandarla a pintar, lo que sea, pero ya es responsabilidad nuestra. Porque entonces sí, viviríamos en un régimen dictatorial y entonces hasta el color de la casa nos pondrían, no el que nosotros quisiéramos, sino el que ellos quisieran y nos mandarían a vivir en el lugar que ellos quisieran y bueno, así que mejor hagamos lo que tenemos que hacer nosotros y dejar de hacer lo que tienen que hacer ellos. Recuerde, tanto a ellos como a nosotros Dios nos va a pedir cuentas. Muy bien, seguimos verso 6. Pues, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Nuevamente la palabra diácono, que atienden continuamente a esto mismo. Verso 7, en imperativo, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esto es, en el contexto, es que es a los servidores públicos, o sea, a veces ya no se respeta a la autoridad, ¿verdad? Gente que le grita malas palabras a los diputados, a los senadores, al mismo presidente de la República, porque no tienen respeto a la autoridad. Pero aquí dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Nosotros debemos respetar y honrar a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque lo manda Dios, simple y sencillamente por eso. Y nada más, nosotros no debemos de respetar a la autoridad. Y aunque le sepamos, ¿verdad? A veces no tenemos temor de Dios y empezamos a hablar de la autoridad y ni siquiera decimos algo que nos consta, que hemos visto, sino que algo que se escucha, ¿no? ¿Verdad? Y dicen, oye, fíjate que escuché que fulano de tal, eso es chisme. Y habla uno de la autoridad, oye, ¿no? ¿Te consta? No. Y entonces, ¿por qué lo dices? ¿Cómo te atreves a hablar de la autoridad? Nosotros no debemos de hablar de la autoridad. No se trata de no opinar, no se trata de no tener voz y por supuesto votos, sino se trata de honrar la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios y de hacer lo que la palabra de Dios dice. Verso 8. No debáis a nadie, y aquí hace un cambio, porque antes hablaba de los gobernantes, ahora va a hablar del prójimo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cumplir la ley es amar al prójimo. Sí, ya hablamos de los gobernantes, pero también ahora de los demás conciudadanos, debemos de amarlos. Y a veces uno no acepta las actitudes que hacen ellos, pero nosotros debemos de ayudarles.
En vez de buscar pleito o en vez de chismear, tenemos que ayudarles. Y a veces la gente no va necesariamente a aceptar la ayuda, pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es primero obedecer a Dios. Y a veces amar al prójimo es simplemente pasar por alto su ofensa. Verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo, no le robas, no le matas, no deseas su mujer, no hurtas, no das falso testimonio, no adulteras, etcétera, etcétera, por amor a tu prójimo. Así que evitas pecar cuando amas a tu prójimo. Esto es sumamente impresionante, porque yo digo, amo a Dios, pero aborrezco a mi prójimo. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves si aborreces a tu hermano a quien sí ves? Eso es lo que dice el apóstol Juan. Pero nosotros, de alguna manera, debemos de amar al prójimo para evitar pecar. Y si no amamos a nuestro prójimo, estamos pecando. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo el mandamiento de Dios. Vea lo que dice, es imperativo: no debáis nada a nadie. Después dice: no adulterarás, imperativo. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, todo imperativo. Y después dice: amarás, imperativo, a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que si usted quiere crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, si usted quiere crecer en la vida cristiana, no solamente ame a Dios, ame a su prójimo. Y es complicado, no es algo fácil, no es de que diga, a ver, dame 2 amor al prójimo, dame un poco más de amor al prójimo, lo compro. No se puede, porque es en el interior, es en nuestro ser. Y cuando vemos a la persona y decimos, oh, no, Señor, lo amo porque tú lo amas, porque tú amaste a todo el mundo de tal manera que mandaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor Cristo murió por esa persona, por lo tanto yo tengo que amarlo, yo tengo que amar a mi prójimo. Y me está insultando, y me está golpeando, y me está robando, y me está haciendo esto, pero Señor, ayúdame a amar a mi prójimo. Y esto de alguna forma debe ganarse la batalla en la mente y en la oración. Señor, yo no puedo sin ti. Recuerde Juan 15:5, yo soy la vid, hablando el Señor Jesucristo, vosotros sois los pámpanos, que permanece en mí y yo en él, llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo no podemos nada, con Cristo lo podemos todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para amar al prójimo se necesita a Cristo, y a Cristo en el corazón. Un corazón renovado, un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón que ama a Dios, es un corazón que ama también a su prójimo. Por eso el apóstol Juan nos dice allí en 1:7 de la primera carta de Juan: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que es de alguna manera una cosa por la otra. Amar a Dios y amar al prójimo van de la mano para andar en la luz. Ok, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los romanos entre el año 58, después de nuestro Señor, al año 60 aproximadamente, y él está diciendo, la salvación está más cerca que cuando creímos. Ahora imagínense, ya casi pasaron 2000 años desde que el apóstol Pablo escribió esta carta. Si en el tiempo de Pablo estaba cerca, ahora está mucho, mucho más cerca.
El Señor está pronto a venir por su iglesia. Lo podemos ver. ¿Se acuerdan de Mateo 24? Habrá terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes. Se levantarán nación contra nación, etnia contra etnia. Es algo que estamos viendo en nuestros tiempos. Como los días de Noé, que el designio del hombre era hacer el mal, lo estamos viendo. Cuánta noticia mala vemos: descabezados, enterrados, raptados, violaciones, una cosa terrible. Deprime ver las noticias. Y creo yo que de alguna manera esto nos invita a pensar que el Señor está cada vez más cerca. Esto se puede también pues juntar un poco con la inmoralidad que está habiendo en nuestros tiempos, cada vez más divorcios, cada vez más matrimonios. Dicen que ahora se practica una poligamia disfrazada, ¿verdad? Porque no tienen a tres mujeres juntas, pero sí tienen a tres mujeres o a tres maridos o más, ¿no? Porque ya no se casan, porque cambian de mujer a cada rato. Entonces creo yo que de alguna manera estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos en los que nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir. Por esa razón dice que debemos levantarnos del sueño para vivir la vida cristiana, no para soñarla. Ay, si yo fuera más cristiano, si Dios me cambiara el carácter. No, cambia tu carácter, avanza en la vida cristiana. Si eres una nueva criatura, tú tienes que pedirle a Dios con todo tu corazón: Señor, cambia mi vida, ayúdame en el área que necesites, ¿verdad? En el área de la confianza, en el área de el enojo, en el área de la amargura, del resentimiento, en el área de la envidia, del egoísmo. Pídele a Dios, pidámosle a Dios: Señor, ayúdame, porque yo no puedo sin ti, te necesito, y es que tengo esta circunstancia. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Y aquí está diciendo, como en Tesalonicenses también lo va a decir: nosotros somos del día y no de la noche, porque los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero no somos de las tinieblas, sino somos de la luz. Por lo tanto, debemos de tomar las armas de la luz y andar como Él anduvo, dando testimonio de que Él transforma la vida. ¿Sabe? A veces somos probados en nuestro carácter. A veces vamos a vivir circunstancias donde vas a aflorar nuestro yo, lo que hay en nuestro corazón, si hay amargura, si hay pleito, si hay envidia, celos, enemistades. Y entonces Dios nos va a poner a personas que van a zarandear nuestro carácter, como Pedro fue zarandeado como trigo, pero el Señor intercede por nosotros para que no permanezcamos caídos, sino que seamos levantados. Así que vamos a encontrar que cuando tú le pidas paciencia, te va a mandar pruebas. Que cuando tú le pidas que quieres cambiar tu enojo, entonces te van a hacer enojar. Y de alguna manera necesitamos practicar la paciencia, practicar la tolerancia y practicar todos los ejercicios espirituales para poder verdaderamente decir: Señor, gracias porque no caí, gracias porque estuve a punto, gracias porque se encendió mi interior, pero recordé tu palabra. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú no puedes, el Señor puede. Señor, yo no puedo, ayúdame, ayúdame, te necesito. Ay, es que no sé qué me pasa, pero me enojo tanto que pierdo el sentido. Pecaste. No estás siendo sujeto al Espíritu Santo, sino que estás siendo sujeto a tu enojo, a tu ira, a tu concupiscencia.
tus pasiones desordenadas. Así que desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo es vístete de su carácter. ¿Cómo era el Señor Jesucristo? Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo porque Él dijo, cualquiera que es abofeteado ponga la otra mejilla. Cualquiera que es obligado a llevar una milla, llévela dos. Al que le quiten la capa, dé también la túnica. Ese es el Señor Jesucristo y eso es lo que debemos de hacer. No, pero ¿cómo me voy a dejar? Me está quitando mi túnica, le voy a dar una para que se acuerde. Seamos como el Señor Jesucristo. Pongamos la otra mejilla. Y Él lo demostró que sí se puede, porque Él fue escupido, injuriado, insultado, golpeado, burlado, etcétera, etcétera. Y Él dice, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, enmudeció. Si Él pudo, nosotros podemos, porque todo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y todas estas cosas, esta lista de pecado, podemos de alguna manera dejarlas a un lado cuando Cristo reina en nuestro corazón. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque los que son de Cristo han crucificado sus deseos y sus pasiones juntamente con Él. Así que debemos vestirnos del Señor. Pero después añade, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo proveer para los deseos de la carne? ¿Verdad? Si estás viendo telenovelas, ahí te van a mostrar todo. Los deseos de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Ahí te lo van a mostrar. Así que los cristianos no deben ver novelas. ¿Para qué? Para no proveer para los deseos de la carne. Y nada que pueda de alguna manera estimular sus sentidos. Usted está viendo comida, pues que va a tener hambre. Si usted está viendo sensualidad, pues ¿qué va a tener? Pues hambre de eso. Debemos de evitar alimentar la carne, desechar todo eso que va en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial y vivir sometiendo al yo todos los días. No piense, ¿verdad? No piense que ya lo logró. No piense, yo antes era, ya no lo hago. Yo antes era y hoy no soy, pero mañana tengo que cuidarme de mí mismo, pero mañana tengo que someter al yo, pero mañana tengo que vestirme de Cristo. Y todos y cada uno de los días que Dios me preste la vida, tengo que andar como Él anduvo. Recuerde, el que piense estar firme, mire que no caiga. Necesitamos vigilar todos los días nuestra vida. Por eso, todos los días necesito memorizar la palabra de Dios. Todos los días necesito leer la palabra de Dios. Todos los días necesito estar en la presencia de Dios, en un tiempo a solas con Él, donde le pido de su sabiduría, donde leo el texto y le digo, Señor, ayúdame a poder orar sin cesar. Ayúdame a poder orar por otras personas. Ayúdame, Señor, a poder mirar al prójimo y no a mí mismo. Así que todos los días teniendo un encuentro personal con Él, todos los días orando en todo tiempo, como dice la Escritura, estad siempre gozosos, orad sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Todos los días necesito clamar a Dios, todos los días necesito la ayuda de Dios. Señor, ayúdame en este día, pongo este día en tus manos, guíame a través de él, ayúdame a no pecar, ayúdame a desechar esos deseos, esos pensamientos, esas cosas que no te agradan, porque recuerde que tal piensa el hombre en su corazón,
tal es Él. Así que no van a surgir las cosas de una manera espontánea, sino lo que pensamos es lo que somos. La forma en que reaccionamos es lo que somos. Y tenemos que pedirle ayuda a Dios y tenemos que someter al yo. Porque yo me quiero enojar, pero voy a obedecer al Espíritu de Dios. Porque yo quiero pecar, pero voy a obedecer al Espíritu de Dios para no pecar. Porque yo quiero hacer mi voluntad, pero yo quiero someterme al Espíritu de Dios. Yo quiero ser un hijo obediente de Dios y solo se puede de alguna manera cuando uno verdaderamente busca de todo corazón al Señor y busca que su palabra abunde diariamente en el corazón, cantando himnos, cánticos espirituales y salmos, ¿verdad? No como las alabanzas que hay ahora y los templos que hay ahora, ¿verdad? Que parecen antros, parecen lugares, ¿verdad? Donde se va a bailar y a divertirse, cuando en realidad la palabra de Dios de alguna forma no es grata para muchos porque habla a la conciencia, habla al corazón, a ese corazón que no está obedeciendo, ese corazón que está fuera de lugar, pero Dios quiere darle una oportunidad y es a través de la palabra de Dios, no a través de los cantos, no a través de palabras bonitas, sino de lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Muy bien, aquí le vamos a dejar, aquí terminamos el capítulo 13, vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos conocerte, podemos conocer lo que quieres en nuestra vida y lo que no quieres. Te ruego, Padre, que nos ayudes a poder, primeramente, a someternos a nuestra autoridad, a las autoridades que han sido puestas por ti. Ayúdanos también a orar por ellas para que vivamos quieta y reposadamente. También, Señor, ayúdanos a cumplir con nuestros deberes, darte a ti lo que es tuyo y dar al gobernante el impuesto. También, Señor, te ruego que nos ayudes a amar a nuestro prójimo, amarlo como a nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos hagas abundar en ella y que podamos siempre estar dependiendo de ti, vestirnos de Cristo y también, Señor, andar como Él anduvo. Señor, bendice este tiempo, bendice a todas las personas que lo ven, que lo escuchan, y en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hemos llegado al final de este estudio y ya sabe, ¿verdad? Compártalo y si no se ha suscrito, suscríbase. Y si os lo permite, el miércoles seguiremos con nuestro estudio en la primera carta a los Corintios y el próximo domingo estaremos nuevamente en Ezequiel. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Gracias.